Les voy a pedir esta tarde, si les es posible, se pongan de pie, por favor, juntamente conmigo y abren sus Biblias al libro de los Efesios, al capítulo 5, Efesios 5. El día de hoy nos vamos a estar enfocando en el versículo 6, Efesios 5, 6, pero voy a leer desde el versículo 1 al 6 para entrar en contexto. Un amén cuando ya lo tengan, hermanos. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si por favor inclinan sus rostros, cierran sus ojos en reverencia a nuestro Dios Padre. Altísimo Padre, venimos delante de ti, Señor, esta tarde, al adorarte, para glorificarte. Te damos las gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí reunidos. En estos momentos, Señor, pedimos por tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra no regresa vacía. Sabemos que tu palabra lleva a cabo su efecto en cada uno de nosotros. Y es lo que pedimos, Señor, que esta tarde tú obres en nuestras mentes y en nuestros corazones tu santísima voluntad, Padre. Fortalece, Señor, a aquellos que andan débiles, Señor. Trae arrepentimiento, Señor, a todo aquel que sea necesario. Y elevar ánimo, Señor, a todos nosotros, a seguir adelante, a luchar, Señor, por llevar a cabo, Padre, a lo que tú requieres de cada uno de nosotros. Ayúdanos, danos las fuerzas, necesitamos de ti, Padre. En lo personal, Señor, te pido que me des claridad de palabra, que pueda hablar de una manera que sea entendible. Pido, Señor, que me ayudes a la fidelidad, Señor, a tu palabra, a mantenerme fiel al texto, Señor. Y que el día de hoy mutuamente seamos edificados por tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que sobre todo cualquier cosa que hagamos sea para tu honra y tu gloria nada más. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Hasta este punto en Efesios, específicamente en el capítulo 5, hemos visto que debemos imitar a Dios como habiendo llegado a ser sus hijos, ser como Dios es. Debemos andar en amor como Cristo nos amó. Debemos ser una ofrenda y sacrificio a Dios de olor fragante. Pero también hay cosas que se nos están explicando no debemos hacer. No debemos ni siquiera hablar de la inmoralidad, de la impureza, de la avaricia. El punto aquí es de que son tan malas que ni siquiera deben de entretener nuestro hablar. No debemos de tomar ni siquiera a la ligera, ni hablar como en chistes ni en cosas así. Obviamente el enfatizar aquí es que también, no seamos partícipes de estas cosas. Hemos explicado que el todo de nosotros ha sido redimido. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser. Muchas veces pensamos que son nuestras actitudes y cosas así, pero también es nuestro hablar y nuestro pensar. También va incluido en lo que ha sido redimido. Ahora el punto es de que nuestro hablar también debe ser santo, apartado para Dios y para el beneficio de toda aquella persona que nos escucha. Es interesante porque la palabra en sí habla mucho acerca del hablar, habla mucho de cómo nuestro hablar y cómo nosotros decidimos implementar el uso de nuestras palabras puede ser detrimental o puede ser para una persona o puede ser bendición e edificación. El cristiano es llamado a ser aquella persona que habla con gracia, aquella persona que ayuda, que edifica a las personas por medio de su hablar. Obviamente eso es específicamente por la palabra, por la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Ahora es aquí donde nosotros continuamos lo que Pablo nos está revelando. Veamos una vez más el versículo 6. Dice así: que nadie os engañe con palabras vanas. Ahora vamos a pausar allí un poco. Hay unas cuantas cosas que podemos notar. Aquí lo que es claro es de que hay un llamado a no ser engañados. Pero igual, noten que este llamado se hace porque hay aquellos que buscan engañar. Esta realidad no solo es
una verdad, pero es tan seria que incluso vemos varias advertencias acerca de ello en las Escrituras. Hermanos, el día de hoy vamos a considerar, bueno, como es típico, ¿no? La palabra de Dios en sí, lo que la palabra de Dios nos dice. Pero es tan claro el mensaje que no es algo que digamos que va a ser muy profundo, sino algo que es un recordatorio, simplemente mantenernos alertas. Y esto es de todo a todo. Esta mañana escuchaba que se hablaba un poco de esto en la escuela dominical. Literalmente es el tema de lo que hablaremos el día de hoy. Mateo 24, 3 al 5. Noten las advertencias por parte de Cristo y los apóstoles. Mateo 24, 3 al 5, aquí es nuestro Señor Jesucristo. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Obviamente estamos en el contexto de que le están preguntando cuándo es el fin de ciertas cosas, ¿no? En específico estamos hablando del templo, el fin de la era y el fin del mundo. Versículo 4, respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie nos engañe. Noten, ahí está una vez más la misma advertencia. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Noten entonces, lo que empezamos nosotros a empezar que recolectar o entender es de que hay personas que buscan engañar. Pleno y simple. Hay aquellos que buscan engañar a aquellos que asisten a las iglesias, que se dicen cristianos, que profesan fe. Hay un cierto grupo de personas que buscan engañar. Ahora, la razón por el engaño son diferentes, lo cual vamos a estar viendo un poco. En Colosenses 2:8, Pablo le dice a la iglesia en Colosa: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Aquí el hacer cautivo comunica una idea similar, porque aquí la idea es por medio de esa mentira, el ser literalmente engañados, y eso lleva al cautiverio. Gálatas 6:7, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Una vez más, Pablo a los Gálatas, no os dejéis engañar. En 1 de Juan 3:7, hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Ahora aquí vemos algo, pienso yo, que es bastante claro. Aquel que practica la justicia es el que se determina que es justo. Busquemos entonces la justicia. El justo busca la justicia, lo mismo es cierto de lo opuesto. El que vive según la carne y anda en la carne, vive en pecado o busca del pecado. De estas cosas debemos estar alertas. Ahora, noten conmigo algo muy, muy importante. El contexto, una vez más, nos indica que hay aquellos que buscan engañarnos en cuanto a lo que Pablo ya estableció. Este es el contexto en el que nos encontramos. Versículo 6, una vez más, Efesios 5:6, que nadie nos engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas. Aquí Pablo nos está señalando lo que está hablando, de lo que estamos hablando en el contexto. ¿Qué es específicamente el engaño del cual se habla? Hay aquellas personas que dirán que estos pecados de los cuales hemos hablado, la inmoralidad, la inmundicia, la avaricia y la lista de cosas que hemos visto como vimos la semana pasada, que estas personas dirán que estos pecados no condenan, que no hay nada de malo en estas cosas, que vivir en estos pecados no es la gran cosa, podemos decir de esa manera, que no hay consecuencias por vivir en pecado. Hay aquellos que incluso garantizan la herencia juntamente con Cristo, o sea, la herencia en Cristo, a pecadores que practican literalmente todo lo que hemos hablado. El día de hoy, lamentablemente, vivimos en un contexto donde cualquier persona puede abrir este libro y explicarlo a su manera, y muchos lo creen. No tenemos que ir a unas distancias muy largas. Hay iglesias aquí a nuestro alrededor, hay iglesias en todo el condado, donde literalmente el punto de esas iglesias es existir para combatir y contradecir toda aquella iglesia que busca predicar la santidad y en contra del pecado,
con el simple hecho de que las personas se sientan a gusto en su pecado, que tengan una afirmación de que Dios aún les ama, de que Dios les creó de esa manera y no hay nada de malo en seguir así, y aún son amados por Dios y aún pueden servir a Dios y aún heredarán el reino de los cielos. Pero como hemos visto, hermanos, literalmente la semana pasada, en estas cosas no se juega. En lo que es cuestión del pecado, en lo que es cuestión la seriedad de las consecuencias por el pecado donde no hay arrepentimiento, el pecado donde no está la salvación de Cristo, allí hay condenación. Allí hay literalmente lo único que espera, dice las Escrituras, es que una expectativa del Dios que es fuego consumidor. Literalmente lo único. Ahora, hermanos, entiendo que tal vez nosotros, y ahorita hablaremos un poquito acerca de esto, que tal vez nosotros nos sentimos que estamos en círculos un poquito más sanos, si podemos decirlo de esa manera. Eso no significa entonces que no debemos de tener cuidado, y ahorita lo vamos a hablar, pero en sí, hermanos, entendamos que el contexto en el que ahora la iglesia vive, el día de hoy, existen lugares donde literalmente se predica completamente en contra de las Escrituras con las Escrituras, torciendo versículos, haciendo gimnasia con literalmente este tipo de versículos. He escuchado yo todo tipo de explicación a versículos tan claros como estos para justificar y para hacer sentir a gusto a las personas. Entonces vivimos en un contexto eclesial, en la iglesia, que lleva a todas estas variaciones. Dejen ustedes todos aquellos que batallan por cuestiones fundamentales del Evangelio, ¿verdad? Existen aquellos que tal vez no entienden muy bien cuestiones doctrinales. Existen pastores que no se han calificado, que no se han capacitado para llevar a cabo la obra del ministerio. Existen aquellos que simplemente les nace por ser líderes y dicen, yo voy a abrir una iglesia, y se puede. Vivimos en un país con libertad a la religión, son cosas que pasan. Entonces existe ese contexto también es incorrecto, ¿verdad? Los hombres de Dios deben prepararse, equiparse para llevar a cabo una fiel obra delante de Dios y delante de todos aquellos que el Señor ha puesto debajo de ellos. Eso es una cosa, pero a la vez, hermanos, hay un lado completamente oscuro en lo que son las cuestiones de la iglesia. Hay aquellos que llevan a cabo el liderazgo en la iglesia, se hacen pastores o incluso pastoras, con el propósito de servir sus propios deseos, sus propios anhelos, sus sueños, y a la vez predicando no solo herejías, sino literalmente doctrinas de demonios a aquellos que les escuchan. Doctrinas que prometen vida eterna, que prometen la bendición de Dios, sin importar todo lo que Dios odia. Sin tener un enfoque en las cosas que nosotros debemos estar esforzándonos. Aquí sabemos que es difícil, hermanos. Todos los que estamos aquí entendemos que luchar en contra del pecado, el hacer los ajustes necesarios en nuestras vidas para eliminar el pecado, para no hacer todo aquello que tanto desea nuestra carne, sabemos que eso es difícil. Ellos dicen, ¿sabes qué? No lo vamos a hacer tan difícil. No se preocupen. Y noten el lenguaje, hermanos, porque literalmente lo que se predica es lo siguiente. Cristo pagó por todos tus pecados, no queda ninguno que te condena. ¿Es cierto eso? Absolutamente. Absolutamente cierto. ¿Qué es lo que sigue? No te preocupes, cualquier cosa que haces ya está perdonada. Que es cierto, pero es que es libertinaje, es tomar la gracia de Dios y la misericordia de Dios como una licencia a pecar. Cuando las Escrituras repletas están de dejarnos saber que a pesar de que eso es cierto, a pesar de que absolutamente todo pecado ha sido pagado, absolutamente cualquier cosa que nosotros podamos hacer en estos días estando en Cristo ha sido perdonada, nos habla de que hay un anhelo por dejar todo eso. Nos habla de que hay un anhelo, un esfuerzo que debemos llevar a cabo por dejar atrás el pecado. Y hay lugares donde ustedes pueden ir y decir, ¿sabes qué? Yo ya me cansé de que el pastor Eduardo siempre me está hablando de que mi pecado y que soy pecador. Pueden ir a estos lugares y jamás se les va a mencionar que son pecadores. Jamás se les mencionará que necesitan arrepentirse. Jamás se les mencionará de la santidad. Jamás se les va a mencionar acerca de las cosas santas, de la justicia de Dios. Jamás se les mencionará de que hay una lucha en el proceso de santificación para conformarnos más y más a Cristo. Lo que escucharán es de que ahí como estás lindo y bonito. Y ahí te puedes quedar y tendrás por seguro de que en el día del Señor tú estarás seguro con Cristo, porque es lo que la palabra promete. Y esto es un torcer
de la sana doctrina. Es un torcer del mensaje de Dios que es claro, que está diseñado para ir moldeándonos a como el Señor quiere, y esto es literalmente la advertencia que estamos viendo. Pablo simplemente está continuando en el contexto que él ya ha mencionado. Les leo brevemente una vez más en Efesios 4, 20 al 22. Dice: pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Noten lo que el Pablo está mencionando, que de nuevo es el mismo contexto. Pablo hace un llamado a esa persona que eras antes, que andaba detrás de los deseos de la carne, ya sean deseos de vicios, deseos a los pecados, cuestiones sexuales, todo ello. Todo ese deseo, Pablo dice, déjalo atrás. Remueve ahora ya ese viejo hombre que en eso andaba. ¿Por qué? Porque ahora has sido revestido con Cristo. Porque ahora has aprendido a Cristo correctamente. Has aprendido lo que el Señor requiere de ustedes y de mí. Y Pablo dice entonces, no vivan más de esa manera. Eso ya es el pasado. Ese es mi punto. Entonces, lo que ahora Pablo dice es: tengan cuidado, porque hay aquellos que van a engañar y decir, no hay nada de malo. El viejo hombre puede continuar. ¿Por qué luchar tanto? Fíjense, hay una frase, ¿verdad? Y la gente se ríe, pero noten la seriedad de esto. Dicen: la mejor manera de vencer la tentación es soltarte a ella. O sea, literalmente, ¿quieres eliminar la tentación en tu vida? Que ya no sea tentación, sino lleva a cabo todo lo que deseas. Y literalmente es un llamado ¿a qué? A vivir una vida de desperdición, a vivir una vida de perdición, disculpen. Y el cristiano es llamado a tener cuidado de estas cosas. Hermanos, espero sea claro, ¿verdad? Primero que nada, somos llamados a dejar esas cosas, que eso quede claro. Pero también somos llamados a tener cuidado de todos aquellos que nos dirían lo opuesto. Si jamás llega un hermano o una hermana a decir: no, es que no pasa nada, no te preocupes, tú ya has sido justificado por Cristo. Hermanos, ahí tienen que sonar las alarmas. Tienen que sonar las alarmas. ¿Sabes qué? No, espérate. Tú debes de venir a ayudarme, a exhortarme en amor, a dejar ese pecado, no a seguir en él. En 1 de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Noten que debe de haber un cambio. Ya se ha establecido que el cristiano no debe vivir como antes, que ahora no se deben hacer las cosas que antes hacíamos y que ahora no se deben hacer las cosas que aquí se están mencionando. El cristiano no debe tener nada que ver con la inmoralidad. Acuérdense, la inmoralidad que son aquellos pecados en el contexto de la sexualidad, en lo sexual. Todo acto sexual, para que quede claro, todo acto sexual que se comete fuera de un matrimonio entre un hombre y una mujer es pecado. Cualquier cosa, hermanos. Y eso es lo que se tiene que abandonar. La inmundicia, que habla acerca del contaminarse, que habla acerca del ensuciarse con el pecado. Entonces aquí abarca ya más general las cuestiones. Es dejar todo lo que nos hace inmundos, todo lo que nos hace personas sucias de manera ceremonial. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados. Todo pecado que cometamos nos hace inmundos. Y la avaricia, ¿no? Que es, muchas veces la avaricia es una, y específicamente en Estados Unidos, ¿no? Es un mal que pasa desapercibido, es un mal que nosotros no vemos muchas veces. Un anhelo por cosas materiales, un anhelo, ya sea la vanidad, ya sea cualquier cosa que nosotros anhelamos tanto que llega a ser idolatría para nosotros, que ponemos sobre todas las cosas, incluso a Dios. La avaricia muchas veces lleva a todos los demás pecados. Es el desear cosas que no tienes y que tal vez no te pertenecen. ¿Okay? Es anhelar algo a un nivel tan intenso que buscas conseguirlo a cualquier costo, incluso cruzando las líneas morales. Todo eso es lo que nosotros debemos de dejar. No solo porque son malas, no solo porque están en contra de Dios, pero noten lo que Pablo aquí incluye en la parte final del versículo del día de hoy. Versículo 6 una vez más, Efesios 5:6, que nadie nos engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estos pecados, esto que se ha mencionado, Pablo dice, hará descender la ira de Dios sobre personas que las practican sin freno y sin arrepentimiento. La ira venidera, la Biblia nos aclara, desciende por la
pecaminosidad del ser humano. Note cómo dice en Colosenses 3, 5 al 6, dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. Es la misma lista: a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Literalmente el versículo paralelo, ¿no? En Romanos 1:18 Pablo dice de esta siguiente manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Esta es la ira sobre todo pecador. Ahora, hermanos, noten, aquí el punto de Pablo es el siguiente: el cristiano, porque ha sido transformado, el cristiano, porque ha cambiado por estar en la salvación en un Cristo Jesús, debe de dejar estas cosas. Debemos de estar tan lejos de ellas que ni siquiera las debemos de mencionar a manera ligera, o burlándonos, o en chistes, o en cualquier cosa que nos dé gracia. No debemos nosotros de reírnos de cuestiones pecaminosas. Tenemos que alejarnos nosotros lo más que se pueda. Es la idea, hermanos. La idea es de que tan alejados estemos de todo aquello que Dios odia, que ni siquiera hablamos de ellos a la ligera, que ni siquiera los mencionamos. Es la idea, ¿ok? Ahora, noten que nosotros lo toleramos. Noten que nosotros son aquellas cosas que digo, no, pues es que no es tan serio X cosa. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre argumento, por cuestiones de convicciones, yo trato de no ver, en sí ver las películas no me gusta, específicamente el día de hoy. Pero a mí se me hace bien interesante porque conozco a varios cristianos, conozco a varias personas que promueven series. Hey, mira, esta serie bien entretenedora y esto y que lo otro. Y muchas veces incluye pura pornografía las series. Pero ¿qué? El entretenimiento tanto nos gusta que... ¿Y qué es la respuesta? No, pues nomás le adelanto, no, pues nomás este que el otro. O sea, cualquier excusa que puedan dar. Mi punto es ese, que tanto hemos consumido estas cosas que son cuestiones que toleramos. Y van a decir, el pastor viene exagerado. No, literalmente la Biblia nos llama a cuidar todo lo que escuchamos, todo lo que estamos viendo. De nada edifica ver series tan pornográficas. En nada te hace más como Cristo, en nada te hace crecer en su amor, en nada te santifica. No solo es pérdida de tiempo, pero estás contaminando la mente. Y tenemos que tener cuidado de estas cosas. Lo menciono porque tan serio debemos tomar estas cuestiones del pecado. Muchas personas, y lo hemos hablado en varios estudios, ¿verdad? Tienen películas favoritas que porque son de romance y esto y que el otro, y son de puro adulterio, son de pura fornicación, son de puras cuestiones que ofenden a Dios, pero se siente tan bonito verlos juntos. Hermanos, seamos sabios en estas cosas. Pablo dice, no solo son tan malas que no se deben nos deben de entretener de esa manera, pero dice, es por estas razones, estas cosas que se están mencionando, que la ira de Dios vendrá. Una de las cosas que yo siempre he mencionado, hermanos, si ustedes quieren verdaderamente procesar esto, siempre le digo yo a las personas, el infierno existe por el pecado. Ese lugar de tormento tan horrendo que existirá por toda una eternidad, el único propósito por el cual existe es por el pecado. Entonces, que el cristiano ande ahí, que mira, no pasa nada, y que a la ligera, y jajaja, jijiji. Hermanos, es una condenación eterna la que espera a todos aquellos que practican estas cosas. No es entretenimiento, no es cuestión de gozo, no es cuestión de que nosotros nos sintamos bien de estas cosas. Y ese es el punto de Pablo. Tan lejos debemos estar de ello por las consecuencias que vienen por estas cosas. Tanto nos debemos de alejar. ¿Por qué? Porque antes tal vez andábamos en estas cosas. Y esta es la gran diferencia. Porque tal vez me escuchan, bueno, pero es que todos somos pecadores, todos podemos fallar, absolutamente. Pero aquí la diferencia, estamos hablando de aquellas personas que no están en Cristo, aquellas personas que sueltan la rienda al pecado y llevan a cabo vidas pecaminosas sin preocupación alguna. El cristiano debe ser aquel que batalla. El cristiano debe ser aquel que lucha. Tal vez vienen cuestiones a tu mente, tal vez se te sale una palabra u otra, o tal vez haces cosas que te arrepientes y que sabes que no deberías de hacer. Esa es la vida del cristiano, tambaleando hacia la santidad, cayendo momento a momento. Nos caemos, nos ensuciamos, nos paramos, nos sacudimos y seguimos adelante. Muy diferente a la persona que simplemente quiere nadar en el lodo y que cuando hay un llamado a salir de ahí dice, no, aquí estoy bien. Esa es la diferencia. El cristiano seguimos pecando, pero ya no nos identificamos como pecadores porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo, del Cordero sin mancha. Y el propósito es que delante de Él ahora tenemos su justicia,
su perfección, su santidad. Y a esto es a lo que Pablo nos está llamando a vivir. Ahora, otra cosa, hermanos, muy importante. En Cristo Jesús, ustedes y yo hemos sido salvos específicamente de esta ira. Una de las cosas que quiero que todos entendamos, y espero que el día de hoy se les haga claro, porque muchas veces hago la pregunta, ¿de qué hemos sido salvos? Y sí, o sea, recibo respuestas medio claras, recibo medio aceptables. No, pues hemos sido salvos a vida eterna. No es lo que estoy preguntando. ¿De qué hemos sido salvos? ¿De qué ocupamos rescate? Y lo típico, lo que el cristiano piensa típicamente es, pues de mi pecado. He sido salvo de mi pecado. Es verdad, pero no es el enfoque bíblico. De lo que ustedes y yo hemos sido salvos es de Dios mismo. La palabra de Dios dice que en nuestro pecado éramos enemigos de Dios y que estábamos dispuestos ciegamente a hacerle frente en el día del juicio. De querer luchar, guerrar en contra de Dios, ignorantemente. Entonces, cuando la Biblia habla de una salvación de Dios mismo, de su ira. Hemos sido salvos del castigo eterno de Dios que colgaba en contra de nosotros por nuestro pecado, por nuestras fallas. ¿De qué hemos sido salvos? De la ira de Dios mismo. En 1 Tesalonicenses 1:10 dice lo siguiente: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, que dice ahí, que nos libra de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora rápidamente hago una aclaración, aquí les doy un paréntesis. Muchas veces, dependiendo de la escatología, las personas usan 1 Tesalonicenses, específicamente estos versículos, para decir, no, que por eso la iglesia va a ser raptada, porque nosotros no vamos a pasar la gran tribulación. Estos versículos no hablan nada de la gran tribulación. Estos versículos, nomás para que tengamos claro, cuando la Biblia habla de las cosas del fin y habla de la ira de Dios, está hablando de la eternidad, del castigo eterno. No, pero pastor, habla de los vasos de ira y que van a ser derramados y es la gran tribulación. No, está hablando de la eternidad. Hagan bien el estudio, entienden el contexto. ¿De qué hemos sido salvos? No de la gran tribulación, de la ira eterna de Dios. De eso hemos sido salvos. Cristo murió para salvarnos. De lo que nos salva, para que quede claro, es de Dios mismo, y su ira, que es fuego intenso que consumirá al impío. Ahora Pablo dice, por esta razón exacta, ya no anden en estas cosas. Y hoy nos advierte que existirá siempre esta lucha. Aquellos que vienen a confundir y hacer que el pecado, que el pecador se sienta a gusto, se sienta en paz, cuando no lo hay. Si ustedes se acuerdan, había profetas en el pueblo de Israel y Dios demanda de ellos. Porque dicen, a mi pueblo le dicen paz, paz, paz. Dice, y no hay paz. Es lo mismo, literalmente lo mismo. Que literalmente el día de hoy aquellos que se dicen cristianos, que profesan cristianos, pueda que incluso sean cristianos y solo están escuchando, no pasa nada. Tú vive tu vida a gusto, ya estás en Cristo. Que Dios nos libre, hermanos, de estos charlatanes. Hoy más que nunca, muchos de estos que se dicen cristianos aceptan pecados que el Señor detesta, que literalmente la Biblia dice que son abominación a Él. Lo peor de todo, como ya mencioné, es de que se disfraza como si fuera por amor, ¿verdad? Llegan a usar incluso el amor de Dios mismo para justificar la tolerancia de estos pecados. Ahora, esta es la advertencia. Muy fácil, hermanos, por falta de entendimiento bíblico, es que las personas son arrastradas por estas mentiras. Hermanos, el día de hoy, para que nos quede claro de lo que estamos hablando, es la lucha por la verdad de Dios que es para todo el mundo. No hay varias verdades, no hay versiones de la verdad, hay una verdad. Una verdad para el pecador que está en el mundo y una verdad, la misma verdad, para aquel que ha sido redimido.
Esa verdad tendrá propósitos diferentes para el redimido: el establecer, el fortalecer, el mantener, el ayudar a terminar la carrera. Y para aquel que no está en Cristo, el hacerle considerar las cuestiones espirituales, que se le considera por medio de la palabra, por medio de Dios, el arrepentimiento, a cambiar su camino y voltear su mirada hacia Cristo, a clamar a Él en arrepentimiento y fe, ser salvo por su obra perfecta, y entonces llegar a ser del parte del grupo los redimidos, que ahora ¿qué? Son fortalecidos por ese mismo mensaje. Veamos unas advertencias y notemos el lenguaje específico. En 2 de Timoteo 3, del 1 al 9, pienso que lo conocemos, dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán, noten, amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Noten aquí el versículo 5, porque esto es lo que nos debe a nosotros de alarmar un poco más. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Pero no progresarán más, pues su insatez será manifestada a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Entonces Pedro habla, escribiendo a la iglesia en Roma, le dice: también ahí habrá entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Ahora noten el versículo 2: muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Obviamente vemos ahí unas palabras diseñadas para confortarnos, ¿no? De que por más mal que sean estas personas, ese juicio en contra de ellos ya está establecido. Pero hasta entonces, hermanos, noten que muchos irán detrás de ellos, que muchos les escucharán, vendrán la apariencia de piedad nada más. Ahora, ¿qué significa eso? Que delante de los ojos lo que se percibe es de que pues son buenas personas, andan detrás de Dios, mira cómo ama a Dios, pero cuando nadie les ve, cuando nadie se da cuenta, son el mismo diablo. Y aún así vienen y predican y usan las escrituras para llevar a cabo, aquí están viendo ustedes sus propias cosas. Y la advertencia es tener cuidado en contra de estas cosas. Una de las cosas que ya se ve es que mucho pseudo maestro y teólogo aparecen en las redes sociales. Noten algo que me ha tocado a mí ver como pastor. Yo antes no tenía nada que ver con los medios sociales, no quería entrar, se me hacía a mí algo horrendo. Eventualmente entré. Y una de las cosas que empecé a notar, que tal vez ustedes ya conocían bien, se me hacía bien curioso porque empezaba a escuchar yo pláticas de ciertos personajes, empezaba yo a escuchar así ciertos temas que surgían, de que, mira, es que esta persona dijo esto y esta persona dijo aquello, ¿no? Y lo que empieza a ocurrir es de que empiezan a haber personas, no digo cualquiera por ofender así como de manera negativa, sino pero simplemente aquellas personas que simplemente tienen una opinión, se graban, suben sus videos a la internet, dicen algo curiosito, dicen algo que te impactó, y cómo me sació el alma, y le dan el like, le dan el follow, y después proceden estas mismas personas a hablar pura herejía, a decir cosas horrendas, pero porque dijeron algo curiosito, ahí los estamos siguiendo, consumiendo su contenido. Personas que no tienen nada que ver con el evangelio muchas veces. Ahora, sí hay personas que se dicen cristianas, hay personas que tienen un mensaje
pseudo-cristiano, lo puedo decir de esa manera, unas personas que hablan de teología y de la Biblia y de principios bíblicos, pero que no tienen nada que ver con la doctrina sana. Y ponen frases, y de nuevo, ¿verdad? Esas frases, hasta lo he mencionado y se me hace muy curioso, ¿no? Ponen un paisaje hermoso y una frase ahí, una cita de ellos, y, ¡mira qué hermoso! Lo que están diciendo. Y de su boca sale pura herejía. Salen puras cosas incoherentes en cuestiones a la teología, opiniones propias de la palabra de Dios. Y eso es lo que ha consumido ahorita el cristianismo. El cristiano el día de hoy se satisface en su consumo de la palabra de Dios por reels, por videos de ¿qué? De 3, 5 segundos. Y hermanos, cuidado, porque ahí estamos nosotros también a de él, compitiendo con estos otros. Ahora, no hay nada de malo en ello, no estoy diciendo eso, pero tengamos eso en mente. O sea, que las personas del día de hoy son satisfechas con leer en sus medios sociales unas cosillas ahí, y ya con eso son teólogos, ya saben de la teología. Ahora, noten, hermanos, que ahora ese es el contexto en el cual llegan estos hombres y mujeres a hablarles las cosas de Dios. Tengamos mucho cuidado. Todos hablan de Dios, pero tristemente muchas veces solo son opiniones, cosas que la gente quiere oír. Yo literalmente he debatido con personas que me citan incoherencias bíblicas, pero alguien se los dijo y por eso debe ser cierto. Noten, así es la vida en el cristianismo el día de hoy. No, pues es que tal persona me dijo esto y me dan hasta renombres, ¿verdad? ¿Y tú quién eres? ¿Verdad? Básicamente diciendo. Así somos, tengamos mucho cuidado de estas cosas. Hermanos, ya dije mucho, no creo tenía tanto que decir. Mi punto es este: a luz de esta advertencia, aférrense con todo a Cristo y a su palabra. Con todo, hermanos. Absolutamente que sea algo por el cual ustedes tienen celo, en amor, aférrense a la palabra de Dios, aférrense a Cristo, porque son muchos los que andan detrás de las personas para corromper y para destruir. Dejen ustedes que el diablo anda haciendo lo mismo, ni siquiera es necesario, porque personas mismas andan haciendo el trabajo por él. Te me damos, no, déjame cuidar del diablo. No, cuídate del falso maestro. Cuídate de aquella persona que has crecido a tenerle tanto aprecio que no es bien para tu alma. Aquella persona que habla cosas que no tienen nada que ver con la sana doctrina. Hermanos, se los he mencionado. Esa lista de hombres que ustedes deben de cuestionar me incluye a mí. Mi convicción es predicarles la palabra de Dios, absolutamente. Mi convicción es estar fiel a Dios, fiel a su palabra, fiel al mensaje. Esa es mi convicción. Pero para ustedes deben de cuestionar absolutamente todo lo que sale de mi boca. Todo, hermanos, todo. ¿Por qué lo está diciendo de esa manera el pastor? ¿Por qué está diciendo eso el pastor? ¿Por qué? Vayan y confirmen que se les está predicando la verdad. Y hermanos, lo digo con todo respeto. No me importa que su apellido sea MacArthur, no me importa que su apellido sea Sproul, no me importa que su apellido sea cualquier apellido que ustedes respeten. Vayan ustedes mismos y verifiquen que lo que se les está enseñando es la verdad. Porque déjenles aclarar algo por si no sabían. Son hombres. Somos hombres, pecadores, aquellos que pueden caer. Hermanos, yo vivo con la verdad clara de que en un descuido propio me desvío. Fácil es. No me dejen. Cuestionen. Levanten la bandera de alarma cuando sea necesario. Espérate, el pastor se le salió una tuerca hoy, voy a hablar con él. Háganlo. Que les importe yo lo suficiente para que lo hagan. No quiero que vivan ignorando a todos tampoco, ¿verdad? Porque esto es lo que pasa. No, pues yo voy a cuestionar a todos. En un sentido sano. Todos vamos a errar. Pero una cosa es tomar un mal paso y otra cosa es ir en dirección incorrecta. Entonces ustedes tienen que genuinamente ser aquellos que filtran todas estas cosas.
Debemos todos estar alerta. Cuando las cosas se empiezan a escuchar un poco raras. Ahora, para esto, hermanos, toma tiempo, toma estudio. ¿Qué es mi punto? Que si no están ustedes pasando tiempo en estudiando la verdad, si no están ustedes pasando tiempo en querer saber la sana doctrina, si no están leyendo, si no están ustedes consumiendo un contenido sano, un contenido que les va a ayudar en estas cosas, va a ser muy fácil que alguien más venga y les diga otra cosa y ahí van. Toma tiempo, toma esfuerzo. Hermanos, no es más que por la gracia de Dios que no nos hemos desviado, porque no hacen falta oportunidades para hacerlo. Tan pecaminoso es el mundo en el que estamos que incluso el cristianismo comienza a ser corrompido de adentro hacia afuera, y así ha sido toda la historia. Este mes nos tocó leer, estamos un grupo de nosotros estudiando para tener una certificación de plantación de iglesias, y nos tocó leer un libro acerca de la sana doctrina, una lectura muy buena. Pero mi crítica del libro fue que nunca se dejó claro qué es la sana doctrina. Nunca se dejó claro específicamente todo lo que debemos creer. Se habló de manera generalizada. El problema es que todos van a decir que están en la sana doctrina. No ha habido una iglesia donde yo no he ido donde dicen aquí se predica la palabra y luego proceden a decir barbaridades. Pero ahí se predica la palabra. El punto es verlo en las Escrituras. ¿Quieren que les ayude un poco? Se hablaba un poquito de esto en la mañana también. Creo que lo he mencionado también bastante. ¿Quieren saber cómo se sabe si lo que se dice es sana doctrina? ¿Qué ha creído acerca de un tema bíblico el cristianismo en toda su historia? ¿Qué se ha creído? Vayan, vean lo que históricamente fue la postura de la iglesia. Ahora, como todo, van a haber complicaciones. ¿Por qué? Porque el hombre está involucrado. En toda la historia vamos a ver desviaciones. En toda la historia vamos a ver que alguien tuerce la verdad. En toda la historia van a haber cosas malas, absolutamente. Es una iglesia llena de pecadores. Es una iglesia que incluso Cristo mismo dijo que la cizaña iba a crecer, ¿no?, con el trigo. Es inevitable. Pero tenemos a un Dios que ha prometido que Él será fiel a su palabra, que su iglesia avanzará. Entonces nomás toma literalmente el ir observando cómo va progresando la doctrina. Si alguien viene el día de hoy y le dice, tengo algo nuevo, una revelación nueva, una doctrina nueva, algo que nunca más se ha visto, hermanos, huyan. Esto no es cuestión de revelación nueva, esto es cuestión de lo histórico. Un cristianismo que lleva más de 2000 años establecido, casi ya 2000 años. Por aquel que es fiel a su palabra. En 2 de Pedro 1, 3 al 4. Pues su divino poder nos ha concedido todo. ¿Qué dice ahí, hermanos? Todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Dios ha preservado la sana doctrina. Nosotros nos peleamos por cosas secundarias, terciarias, etcétera. Son cosas importantes, pero lo fundamental es en dónde queremos estar cimentados. Esto debe ser el enfoque de todo maestro, de todo aquel que predica la palabra de Dios. Una vez más, nadie es perfecto. Todos vamos a errar en alguna cosa u otra, pero el problema es cuando hay más errores que no. O cuando lo fundamental se está torciendo. Ahí también huyan. Hermanos, cuestionen y confirmen y jamás sigan ciegamente. No dejemos que nuestras relaciones con ciertas personas, la reputación que llevan, aunque ayuda, sea aquello que nos lleve a desviarnos. Porque hasta el que se cree firme puede caer. Es el mensaje que a continuo hemos recibido. Hermanos, el día de hoy mi única oración simplemente es que el Señor nos dé sabiduría en estas cosas. Les ruego,
Por más que yo les quiera enseñar, por más que yo les quiera instruir, ustedes deben de hacerlo por su propia cuenta y asegurarse de que lo que están recibiendo de este púlpito es lo correcto. No nomás por su aprecio a mí, el cual se los agradezco. Tampoco no estoy diciendo que no me aprecien, tampoco no estoy diciendo nada de eso. Pero sí cuestionen, pregunten, revisen, asegúrense. Si a Pablo mismo tuvieron que hacer eso, ¿verdad? Los hermanos de Berea, ¿quién voy a ser yo para decirle, no, a mí no me cuestionen, yo les estoy diciendo, no, vayan, con más razón. Amén.